Hay una hora, no sé si la conoces, es esa hora en la que la casa ya está en silencio. Todos duermen, o al menos eso parece. Y tú aún estás ahí despierta. No porque no quieras dormir, tienes sueño, pero hay algo dentro de ti que todavía no terminó de pensar. Algo que no tiene un nombre claro. Quizás no es preocupación exactamente. Quizás tampoco es tristeza. Es algo más antiguo que eso. Como si fuera una parte de ti que estuviera buscando algo que no sabe cómo pedir. Yo creo que esa parte no está rota. Creo que esa parte es la más honesta que tienes. Lo que solo habla cuando el ruido del día por fin se calla. Y esta noche quiero hablar con esa parte. Quiero hacerte una pregunta que quizás llevas años sintiendo, pero nunca formulaste con estas mismas palabras. ¿Alguna vez sentiste que naciste en el momento equivocado? Esto no es una queja ni tampoco un drama, sino como una sensación más profunda, casi corporal, de que hay algo en ti que no termina de encajar con este tiempo. Como si tu sintonía fuera otra, o en algunos minutos del día sintieras que esta sintonía es otra, o solo por curiosidad. Como si tu frecuencia viniera de más lejos, como si sintieras que tienes otras miradas. Algunas personas lo sienten mirando el cielo y no saben por qué lloran. Otras lo sienten escuchando música de otra época y sintiendo que la recuerdan. No que la aprenden, sino que la recuerdan. Otras lo sienten cuando leen sobre civilizaciones antiguas y algo en el pecho te dice, sí, eso yo lo conozco. Hoy vamos a explorar esto juntas, sin prisa, sin juicios, en calma, la calma de la noche, con todo el tiempo que necesitemos. Para eso son las noches. Voy a contarte sobre personas que vivieron exactamente esto. Personas que sintieron que el mundo en el que estaban viviendo en ese momento no era del todo su mundo y que pagaron un precio muy alto por esto, o que dejaron algo tan grande que el tiempo les terminó dando la razón. La primera es Hipatia. Estamos en Alejandría, siglo IV después de Cristo. Una ciudad que era en ese momento el centro del conocimiento del mundo conocido, con una gran biblioteca, con muchos filósofos, con los astrónomos. En esa ciudad vivía una mujer que enseñaba matemáticas, astronomía y filosofía en espacios públicos. Para esa época era algo impensable. Tenía estudiantes que llegaban de todas partes del Imperio Romano. Escribió comentarios sobre Ptolomeo, sobre Diofanto, sobre los movimientos de los planetas. Su nombre, Hipatia. ¿Y qué la hace diferente? No es solo que era brillante, es que vivía
como si las reglas de su época no aplicaran para ella. Y no era por rebeldía, sino porque su mente simplemente no cabía en las limitaciones de su tiempo. Y por lo mismo nunca se casó. Y efectivamente no era porque no pudiera, sino que porque eligió que su mente fuera su vida entera. En un siglo en que eso era impensable para una mujer. Pues bien, cuando le propusieron matrimonio, cuenta la historia que ella le mostró a su pretendiente su ropa toda manchada de sangre y le dijo: ¿esto es lo que amas? No, no a mí, sino una imagen que tú mismo construiste. Pues bien, 400 después de Cristo, y ya hablaba de imagen construida, de proyección, de diferencia entre la persona real y la idealizada. Imagínate una mujer viviendo en esa época, pensando ya de una manera absolutamente diferente. Muchas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo con las personas que piensan distinto, que miran hacia adelante de una forma distinta. Freud no nacería sino hasta el 1856. Hipatia llegó 1400 años antes. Y claro, la mataron. Un grupo que no creía en ella y que creía que era una bruja, la arrastró por las calles de Alejandría y simplemente la masacró. Como sabemos, en ese tiempo sí se permitía. Porque una mujer que piensa en voz alta, que enseña y que no obedece, era efectivamente una amenaza que ese momento histórico no supo entender. ¿Nació entonces en el momento equivocado? ¿O fue el mundo el que no estaba listo para ella? La segunda persona que quiero contarte es Nikola Tesla. Estamos en el final del siglo XIX. Un hombre que llegó a Estados Unidos con 4 centavos en el bolsillo y una mente que estaba viendo el siglo XXI, mientras todos vivían en el siglo XIX. Tesla hablaba de transmitir energía de forma inalámbrica a todo el planeta, de que la Tierra misma podía funcionar como conductor, de comunicaciones globales sin cables en el año 1890. Hoy mismo nosotros vivimos exactamente en ese mundo que él describió. Tu teléfono, los televisores, el Wi-Fi, la red eléctrica, la radio. Todo eso tiene su ADN en la mente de Tesla. Pero él murió en 1943, solo, en una habitación de hotel en Nueva York, sin dinero, sus papeles confiscados por el gobierno y ciertamente olvidado por la mayoría. Sus contemporáneos lo llamaban excéntrico, un loco, un peligroso. Porque cuando una mente va demasiado adelante, los que están parados en el presente lo perciben como una amenaza. Y quizás no porque sea mala, sino porque desestabiliza, porque te hace pensar distinto, porque no puedes creer que otra persona pueda pensar de una manera tan diferente.
porque obliga a los demás a preguntarse si lo que creen es real o no. Pero hay personas que no están en los libros de historia y quiero hablar de ellas también, especialmente de ellas, de las mujeres sin nombres. Durante siglos, y esto no es una metáfora, es historia documentada, todo lo hemos escuchado, las personas que pensaban diferente, que veían cosas que otros no veían, que tenían conocimientos sobre plantas, sobre el cuerpo, sobre la mente o sobre los ciclos de la tierra, simplemente eran llamadas brujas. ¿Te suena? Y no porque fueran peligrosas, sino porque sabían cosas que el sistema de poder de su época no podía controlar. Simplemente no podía controlar. La partera que sabía cómo aliviar el parto, por ejemplo. O la curandera que conocía las propiedades de cada una de las hierbas del bosque. No era una mujer común y corriente que obedeciera. O la mujer que miraba las estrellas y podía predecir las estaciones. Todo ese conocimiento fue perseguido, quemado, silenciado. Y efectivamente no porque fuera falso, sino porque era poder. La información era poder. Y hoy también. Y el poder en manos de mujeres en ese momento histórico era insoportable. Se calcula que entre los siglos XV y XVIII fueron ejecutadas entre 40.000 y 60.000 personas por brujería en Europa. Ejecutadas. Por supuesto, la mayoría eran mujeres. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué cargamos en la memoria de eso? ¿Qué aprendió el cuerpo femenino sobre el costo de saber demasiado? ¿O de ver demasiado? ¿O ser demasiado? Quizás esa sensación de no pertenecer del todo, de que es peligroso mostrarse entera, de que es mejor no decir todo lo que piensas, tiene raíces más largas de lo que creemos. Finalmente, hay una última historia que quiero contarte en este espacio. Una más cercana en el tiempo. Quizás no la conocemos. Bueno, te voy a hablar de Rosalind Franklin. En el año 1952, en Londres, esta mujer, una química que logró hacer la fotografía más importante de la ciencia del siglo XX, la fotografía 51. La imagen de rayos X que mostró por primera vez la estructura del ADN. Con esa imagen, Watson y Crick, dos hombres, publicaron el descubrimiento de la doble hélice. Y bueno, ellos ganaron el Nobel. Se llevaron toda la gloria. Y no sabíamos, pero la fotografía era de Rosalind. Se la mostraron sin su permiso. Ella nunca supo. Ella nunca supo. Ella nunca supo que su trabajo fue la clave. Murió 4 años después, a los 37 años de cáncer de ovario, sin el Nobel, sin el reconocimiento, en relativo silencio.
Su nombre empezó a conocerse décadas después. Y te cuento todo esto no para entristecerte, te lo cuento porque quiero que veas el patrón. A lo largo de la historia, las mentes llegaron antes de su tiempo. Las mentes que llegaron antes de su tiempo, especialmente las mentes femeninas, pagaron un precio. Fueron invisibilizadas, silenciadas, mal entendidas y destruidas. Y sin embargo, sus ideas sobrevivieron, su conocimiento sobrevivió, su esencia sobrevivió. Como si el tiempo supiera guardar lo que importa, aunque el presente no sepa qué hacer con ello. Da para pensar, ¿no? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y nosotras? ¿Qué estamos guardando que el presente todavía no sabe recibir? Ahora quiero llevarte a otro lugar. Quiero llevarte a la mente, a lo que la psicología y la neurociencia tienen que decir sobre todo lo que acabamos de hablar. Porque una cosa es sentirlo y otra es entender que hay personas que dedicaron su vida entera a estudiar exactamente eso que tú sientes, que nosotras sentimos. Y se encontraron cosas muy interesantes. Vamos a empezar con Carl Jung. Me encanta. Él habla de el inconsciente colectivo. Por si no lo conoces, te lo presento rápido. Jung fue un psiquiatra suizo del siglo XX. Fue un discípulo de Freud, el más brillante que tuvo Freud. Y después se separó de él porque sus ideas fueron demasiado lejos para que Freud las pudiera aceptar. Freud miraba hacia adentro de la persona individual. Jung miró más hondo. Y lo que encontró lo dejó sin palabras durante años. Encontró que sus pacientes, personas que no se conocían entre sí y que venían de distintos países, que hablaban idiomas distintos, soñaban con los mismos símbolos. Habían coincidencias, las mismas imágenes, los mismos arquetipos. Un hombre en Suiza y una mujer en India, soñando con la misma figura oscura persiguiéndolo, o con el mismo círculo de luz, o con el mismo descenso a una cueva bajo la tierra. ¿Cómo era posible? Jung propuso algo que cambió la psicología para siempre. Pues él decía que debajo de nuestra mente personal, debajo de nuestros recuerdos, debajo de nuestros traumas o de nuestra propia historia, hay una capa más profunda. Una que no es tuya solamente, no es nuestra solamente. Es una capa que es de todos. Ahí nació el concepto del inconsciente colectivo. Para entender un poco más, imagínatelo así. Tu mente personal es como una isla, con tu propio paisaje, con tu propia historia, con tus propias plantas. Pero debajo de esa isla hay un fondo marino que conecta con todas las demás islas y tiene su propia vida, que guarda cosas que ninguna isla puso ahí sola. Ese fondo marino es el inconsciente colectivo y lo que vive ahí, según Jung, eran los arquetipos.
Los arquetipos son figuras universales: la gran madre, el héroe, el sabio, la sombra. No como personajes inventados. Son patrones tan profundos en la psique humana que aparecen en todas las culturas, en todos los tiempos, sin que nadie los haya enseñado. La figura de la madre, que todo lo contiene, aparece en Grecia, en Egipto, en México precolombino, en la India, sin contacto entre esas culturas, sin internet, sin libros compartidos. Pues bien, ¿y cómo entonces? Jan decía que no es coincidencia, que es memoria. Una memoria que no está en tu cerebro individual, está en algo más grande que tu cerebro individual. Y aquí viene lo más interesante para los que estamos hablando esta noche. Jan también observó que algunas personas tienen una relación especialmente intensa con ese inconsciente colectivo, que lo sienten más de cerca, que lo tocan con facilidad, que sueñan más vívidamente, que sienten ese déjà vu con más frecuencia, que tienen esa sensación persistente de que vienen de antes. Y Jung no lo llamó patología, lo llamó un tipo particular de conciencia. Una conciencia que tiene acceso a capas que la mayoría no visita. ¿Te suena familiar? Ahora hablemos del déjà vu. Casi todo lo hemos sentido. Entras a un lugar por primera vez y sientes que ya estuviste ahí. Conoces a alguien y sientes que ya lo conocías. Es una sensación bien especial. Lo miras como diciendo, yo te he visto en otra parte, pero no te atreves a hablar más. Estás en medio de una conversación y de repente todo, las palabras, la luz, la posición de los cuerpos, se siente como un recuerdo exacto, vivido, vivenciado. ¿Qué dice la neurociencia? La explicación más aceptada hoy es esta. El cerebro procesa la realidad en dos canales paralelos. Uno es el canal de la percepción, lo que estás viviendo ahora. El otro es el canal de la memoria, el archivo de lo que ya viviste. Normalmente estos dos canales trabajan coordinados, pero a veces por fatiga o por estrés o por un momento de distracción, estos canales se desincronizan y el cerebro etiqueta una experiencia nueva como si fuera un recuerdo. Esto técnicamente correcto. Neurológicamente está documentado. Pero hay algo que esa explicación no alcanza a cubrir. Porque hay personas que no sienten déjà vu como un pequeño cortocircuito de segundos. Lo sienten como algo enorme, algo específico, algo muy detallado, con emociones que no corresponden a esta vida que estás viviendo en este minuto, con una certeza que va más allá de lo que el cerebro debería poder fabricar. La investigadora Kirsten Bolz del Centro de Neurología de Tübingen en Alemania estudió el déjà vu durante años y encontró que durante ese momento se activan simultáneamente las regiones del cerebro asociadas a las memorias y a las regiones asociadas a la familiaridad, como si el cerebro estuviera diciendo dos cosas a la vez. Esto es nuevo y esto ya lo conozco. Dos señales totalmente contradictorias. Al mismo tiempo,
Lo interesante es que no encontró de dónde viene la señal de familiaridad, solo que está ahí, sin origen claro. Hay algo más que quisiera contarte. Un estudio publicado en la revista Consciousness and Cognition encontró que las personas altamente creativas y las personas con vida interior muy activa, las que piensan mucho, las que procesan profundo, experimentan déjà vu con mayor frecuencia. No porque tengan algo mal en el cerebro, sino porque su mente hace más conexiones. Busca patrones donde otros no buscan. Encuentran resonancias donde otros ven cosas separadas. Una mente que piensa de noche, que no para aunque debiera dormir, que conecta cosas que aparentemente no tienen relación. ¿Te suena algo de esto? Hay un término que no es científico en sentido estricto, pero que mucha gente usa para describir algo real que siente. Un alma vieja. Aquí vamos con otro tema que es muy interesante. Y quizás en algún otro audio podamos hablar solamente de este tema. ¿Qué es un alma vieja? No es una categoría de diagnóstico, no va a aparecer en el DSM, que es el Manual de Psicología Clínica, pero aparece en la experiencia de muchísimas personas. Se dice que una persona tiene alma vieja cuando desde pequeño sintió que no pertenecía del todo a su generación, sus compañeros, sus amigos. Miraba hacia generaciones más viejas, teniendo una mejor conexión. Cuando prefería conversaciones profundas a conversaciones superficiales. Cuando se sentía más cómodo con personas mayores que sus propios compañeros, que sus propios contemporáneos. Cuando tenía una capacidad de empatía que a veces se sentía como una carga, no como un don. Cuando la soledad no le asustaba. A veces la necesitaba para respirar. Cuando ciertos lugares, ciertas músicas, ciertos olores le producían una emoción desproporcionada, inexplicable, casi dolorosa. La psicóloga Elaine Aron no usó el término de alma vieja, pero describió algo muy cercano cuando identificó el rasgo de alta sensibilidad. Una persona altamente sensible, según Aron, procesa la información del entorno a mayor profundidad que el promedio. Siente más, nota más y mejor las cosas y conecta más. Se afecta más. Se recupera más lento de las experiencias internas. Calculó que aproximadamente el 15 o 20% de la población tiene este rango. No es una enfermedad y no es una debilidad. Es una forma de procesar el mundo que tiene ventajas enormes. Creatividad, empatía, intuición profunda y también costos muy reales. El agotamiento de sentir demasiado, la dificultad de vivir en un mundo que va muy rápido para su ritmo interior, la soledad de no encontrar fácilmente a alguien que procese las cosas a tu misma profundidad. Y hay algo que Aron encontró consistentemente en sus investigaciones. Las personas altamente sensibles reportan con mayor frecuencia esa sensación de no pertenecer del todo a su tiempo, de algo en ellas viene de antes, de que el mundo actual les resulta demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado superficial para lo que ellas traen adentro. Y francamente no es nostalgia,
Es algo más profundo que la nostalgia. La nostalgia es extrañar algo que viviste. Esto es extrañar algo que no puedes nombrar, algo que ni siquiera sabes si viviste, pero algo que sientes como propio. Ahora quiero hablar una última cosa antes de pasar a las estrellas. La neurociencia tiene algo fascinante que decir sobre cómo el cerebro humano percibe el tiempo. Y eso es que el cerebro no vive en el presente. Técnicamente, lo que tú percibes como ahora es una realidad, una reconstrucción. El cerebro recibe señales del entorno, las procesa, las compara con memorias previas, les da sentido y después te presenta esa versión procesada como si fuera el momento actual. Ese proceso tarda entre 80 y 500 milisegundos, medio segundo de retraso, lo que significa que técnicamente nunca estás completamente en el presente. Siempre estás viviendo una fracción de segundo en el pasado. El neurocientífico David Eagleman, uno de los investigadores más importantes sobre percepción del tiempo, dice que el cerebro es básicamente una máquina de predicción. No reacciona al presente. Anticipa el futuro basándose en el pasado, siempre mirando atrás para poder ir hacia adelante. ¿Y qué pasa en personas cuya mente tiene acceso a más capas del pasado, cuyo procesamiento va más profundo, cuya memoria, ya sea personal, familiar o de algo más grande, es más extensa y más vívida? El tiempo se siente diferente, el presente se siente más delgado, el pasado se siente más real, más cercano, más habitado. No es una falla del sistema, es el sistema operando con más datos de los habituales. Entonces, Freud vio el inconsciente individual, Jung vio el inconsciente colectivo, Aron vio la alta sensibilidad, Eagleman vio el cerebro que siempre mira hacia atrás para avanzar. Y ninguno de ellos se puso de acuerdo. Estudiaron desde ángulos distintos, en épocas distintas, con herramientas distintas, pero todos llegaron al mismo lugar, que hay personas que llevan más, que hay personas que procesan más hondo o más profundo, que hay personas que sienten que el tiempo actúa de manera diferente, que tienen acceso a capas que la mayoría no visita, y que eso, aunque el mundo no siempre lo reciba bien, no es un error. Es una forma particular y poderosa de estar viva. Ahora vamos a ir a mirar al cielo. Ahora vamos a hablar de las constelaciones y el tiempo. Quiero que hagas algo conmigo. Si puedes, apaga una luz o puedes cerrar los ojos e imaginar esto. Estás afuera de tu casa, de tu coche. Es de noche. No hay nubes. El cielo está lleno de puntos. No el cielo de ciudad como sus luces naranjas de faroles. El otro cielo, el de verdad. El que vieron tus bisabuelas, las bisabuelas de tus bisabuelas. El cielo totalmente despejado, sin ruido de luz. Miles, pero miles de puntos brillantes. Algunos fuertes, algunos apenas visibles.
algunos que parpadean, otros que se quedan quietos, firmes, como si supieran algo. Ese cielo te está mirando desde hace miles de millones de años. Y esta noche tú estás mirándolo a él. Lo que quiero contarte ahora es que ese cielo no es decoración, no es un fondo de pantalla, es un archivo, la biblioteca más antigua que existe, y lleva guardando cosas sobre el tiempo, mucho antes de que los humanos supieran leer. Empecemos con algo que parece simple, pero que si lo piensas de verdad, cambia algo en la manera en que entiendes el tiempo. Cuando miras una estrella esta noche, no estás viendo lo que existe ahora mismo. Estás viendo luz. Luz que salió de esa estrella hace tiempo, mucho, mucho tiempo. La estrella más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri. Está a 4.2 años luz de distancia. Eso significa que la luz que sale de ella hoy tardará 4,2 años en llegar aquí. Lo que tú ves esta noche de Próxima Centauri salió de ella hace 4 años. Cuando tú estabas haciendo algo que ya pasó, algo que ya recordaste o que ya olvidaste o que finalmente transformaste. Esa luz lleva viajando todo ese tiempo para llegar a tus ojos hoy. Pero eso es solo la más cercana. La estrella de Orión, esa constelación que casi todos reconocen, están entre 700 y 1300 años luz de distancia. Lo que significa que la luz que ves esta noche de Orión salió de esas estrellas en la Edad Media, cuando existían los castillos medievales, cuando las mujeres que sabían de plantas eran llamadas brujas, cuando Hipatia ya llevaba siglos muerta y su nombre apenas sobrevivía en fragmentos. Esa luz lleva más de 1000 años viajando hacia ti y llegó esta noche, justo cuando decidiste mirar hacia arriba. Y hay estrellas visibles a simple vista, que están a millones de años luz, cuya luz salió antes de que existiera el ser humano sobre la Tierra, antes de que hubiera nadie que pudiera mirarlas. Algunas de esas estrellas ya no existen, murieron hace miles de años, pero su luz todavía viaja, todavía llega y todavía ilumina. El cielo nocturno es un museo del pasado. Cada punto de luz es una carta que tardó cientos o miles o millones de años en llegar, y tú la recibiste esta noche, sin haber pedido estar en el lugar correcto en el momento correcto, simplemente porque tú miraste hacia arriba. Ahora quiero hablarte de Orión. Es la constelación más reconocida en el mundo. En casi todas las culturas, en todos los continentes, los seres humanos miraron ese grupo de estrellas y vieron algo ahí. Algo que merecía un nombre, una historia, una memoria. Las 3 estrellas del cinturón de Orión: Alnitak, Alnilam y Mintaka. Son tan perfectamente alineadas, tan visibles, tan constantes, que se convirtieron en uno de los puntos de referencia más antiguos del cielo humano. En 1979, en una cueva en Alemania, encontraron una figura tallada en marfil de mamut. Tenía la forma de un hombre con los brazos extendidos. Una figura pequeña. Cabe en la palma de una mano.
Los investigadores la estudiaron durante años y encontraron que las proporciones de la figura, la posición de los brazos, la marca del cuerpo, correspondían exactamente a la constelación de Orión. La figura tiene entre 32.000 y 38.000 años de antigüedad. 38.000 años. Antes del arte rupestre conocido, antes de la escritura, antes de la agricultura, antes de casi todo lo que llamamos civilización. Alguien hace 38.000 años miraba el mismo cielo que tú miras esta noche y sintió que tenía que guardar lo que veía. Tallar esas estrellas en el colmillo de un mamut para que no se perdieran. Piénsalo, han pasado 38.000 años. Civilizaciones enteras nacieron y desaparecieron. Idiomas que, digamos, casi ya nadie habla. Dioses que ya nadie recuerda o nadie conoce. Imperios que eran el mundo entero y ahora son ruinas. Y Orión sigue ahí. Las mismas 3 estrellas, en el mismo lugar del cielo. Y esta noche, para ti. Los egipcios construyeron las pirámides de Giza, alineadas con precisión extraordinaria con el cinturón de Orión. No era decoración, era cosmología. Era su manera de decir que lo que pasa arriba tiene un espejo abajo. Los mayas tenían un conocimiento astronómico tan preciso que podían predecir eclipses con siglos de anticipación, sin telescopio, sin computadora, solo con observación, generación tras generación. Madres que le enseñaban a sus hijas dónde mirar. Los griegos vieron en Orión a un cazador. Los árabes vieron algo distinto. Los pueblos originarios de Australia vieron que los espacios oscuros entre las estrellas, no las estrellas mismas, y esa oscuridad vieron animales, historias, mapas del mundo. Todas esas miradas, todos esos siglos, mirando el mismo cielo. Eres parte de esa línea. Esta noche, cuando miras hacia arriba, te estás uniendo a una cadena de 38.000 años de seres humanos que miraron exactamente lo mismo y sintieron exactamente eso que tú sientes. Que hay algo que ahí sí importa. Que el cielo sabe cosas. Que las estrellas no son solo gas y fuego. Son coordenadas de algo más grande. Hay otra constelación que quiero que conozcas esta noche, o que recuerdes si es que ya la conocías. Se llama Casiopea. La encontrarás en el cielo del norte. Tiene forma de W o de M, dependiendo de la época del año. Son 5 estrellas brillantes, formando un zigzag inconfundible. Casiopea es la que se llama una constelación circumpolar. Eso significa que desde el hemisferio norte nunca se pone bajo el horizonte. Está siempre visible, toda la noche, cada noche, todo el año. Siempre está ahí. Casiopea. En la mitología griega, Casiopea era una reina, hermosa, poderosa, vanidosa según algunos. Pero lo que más me interesa no es el mito, es lo que representa esta presencia constante en el cielo. Una figura femenina que nunca desaparece, que no tiene temporada, que no depende de la época del año para estar. Mientras todo cambia abajo, las estaciones, los reinos,
los imperios, las vidas. Casiopea permanece. Hay algo muy poderoso en esa imagen para las mujeres. En un mundo que muchas veces nos dice que tenemos fecha de vencimiento, que la visibilidad es para cuando eres joven, que después de cierta edad te vuelves invisible, que el cielo tiene otra opinión. La reina no se pone, siempre está y brilla más cuando más oscura es la noche. Quiero cerrar este bloque con algo que la física moderna lleva décadas intentando explicarle al mundo y que el mundo todavía no termina de absorber. El tiempo no es una línea recta. Eso que sentimos como pasado, presente, futuro, esa secuencia ordenada y lógica es una experiencia de nuestra mente, no es la estructura del universo. Albert Einstein lo demostró matemáticamente hace más de un siglo. El tiempo es relativo. Cambia según la velocidad y la gravedad. Un reloj en la cima de una montaña corre más rápido que un reloj a nivel del mar. No mucho, pero lo suficientemente para poder medirlo. Para el universo, el tiempo no fluye igual para todos ni en todos los lugares. El físico Carlo Rovelli, uno de los científicos que mejor escribe sobre esto para que lo entendamos, dice algo que me parece de las cosas más hermosas que he leído: que el tiempo que experimentamos los humanos no es el tiempo del universo, es el tiempo de nuestra memoria. El pasado es lo que recordamos, el futuro es lo que anticipamos y el presente, ese instante, es tan pequeño que casi no existe. El tiempo para Rovelli es fundamentalmente una experiencia de la mente, no una propiedad del universo. ¿Y qué significa eso para lo que estamos hablando esta noche? Significa que esa sensación de que vienes de antes, de que algo en ti pertenece a otro tiempo, de que ciertas memorias no tienen origen claro en esta vida, no necesariamente es una ilusión. Puede ser que tu mente, más sensible, más profunda, más conectada al inconsciente colectivo que hablamos con Jan, tenga acceso a capas del tiempo que la mayoría filtra. Hoy no lo puedo probar. La ciencia todavía no llega ahí. Pero la ciencia tampoco puede descartarlo. Y eso para mí ya es suficiente para tomárselo en serio. Mira el cielo esta noche si puedes. Cada estrella que ves es luz del pasado llegando a tu presente. Orión lleva 38.000 años esperando que alguien lo mire. Casiopea nunca se va. Y el tiempo, según los mejores físicos que tenemos, es mucho más raro y flexible de lo que el calendario sugiere. Tú no eres una anomalía. Eres alguien que siente el tiempo de una manera más compleja, más amplia, más honesta con lo que el universo realmente es. Ahora te voy a contar algo personal, algo que me pasó una vez y que todavía cuando lo recuerdo me hace sentir que hay cosas que la mente puede tocar, que las palabras no alcanzan del todo a describir. Tenía 16, 17 años y en algún minuto, entre mis pensamientos, que no tenía con quién hablar, le pedí a mis padres ir a una psicóloga
Pensaba que con ella podía hablar cosas profundas o por lo menos las cosas que estaba pensando. Y mis padres accedieron. Llegué un día a un departamento donde una señora, no recuerdo su nombre exactamente, un departamento un poco frío. No había mucha luz, pero el departamento estaba decorado de una manera especial. Así lo vi y así lo sentí. En las primeras sesiones que estuve con esta señora, fueron bastante sutiles, tranquilas. Yo entendía que en las primeras sesiones tenía que haber un espacio de adaptación, de entendimiento a lo que íbamos. Un día de ellos que fui a verla, me propone hacer una hipnosis. Yo entendía lo que era una hipnosis. Partimos. Solo esa vez me hice una hipnosis regresiva en mi vida. La verdad es que no la busqué con grandes expectativas. La busqué porque en algún punto sentí exactamente esto que te estoy describiendo. Que algo en mí venía de antes. Que estaba sintiendo algo distinto a lo que sentían mis pares. Este tema yo no lo podía tocar con mis compañeras de curso, o mis padres, o mis hermanos, menos con mis hermanos. Habían ciertos dolores o ciertas atracciones o ciertas soledades que no tenían explicación completa en mi vida. No te voy a decir lo que descubrí como si fuera una verdad absoluta, porque bueno, no lo sé. No sé si todo esto fue real o no real. Lo que sí sé es que hoy lo sigo recordando y siento como que hubiese sido real, parte de mi vida. No sé si la mente está construyendo esta historia o el inconsciente me está hablando con imágenes. Lo que sí sé es que en ese momento algo se movió en mí. Algo que no había podido mover de otra manera. Y eso me parece suficientemente real como para compartirlo contigo. Como te comentaba, ese día me propuso que hiciéramos una hipnosis regresiva. Yo estaba muy nerviosa. Sentía que algo iba a pasar. En ese momento pensaba, bueno, esto era lo que tú querías. Finalmente era esto lo que tú querías. Ir a buscar un poco más allá. Y empezó a hipnotizarme, pero para mí era una meditación más en donde yo estaba cayendo en un profundo estado de adormecimiento, relajada totalmente, muy cómoda. Ya no tenía nervios, solo estaba dejándome llevar. Habrán pasado, no sé, 15 minutos desde que estábamos en este
ir a relajarnos, ir a que mi mente estuviera absolutamente en blanco, no pensar en nada. Y de repente empecé a vivir, porque eso fue. Empecé a vivir algo que nunca antes me había pasado. Estaba muy tranquila. Me hizo ir por algunos caminos, abrir algunas puertas e ir a buscar qué era lo que a mí me hacía sentir bien. Desde esa vez, cada vez que medito, siempre voy al mismo lugar. Es un cerro verde, absolutamente verde, con un solo árbol, frondoso, hermoso, alto, que hace una sombra que te deja absolutamente protegida de los rayos fuertes del sol. Pero esto no es lo más atractivo. Lo más atractivo es dónde está ese cerro verde con un pasto maravilloso. Está frente al mar, frente a una playa de arena blanca, donde los colores, color arena, el color azul y el color verde del pasto, generan una imagen preciosa. El árbol no está desordenado, está absolutamente ordenado, muy enraizado, bien afirmado en la tierra. El tronco muy claro, alto. Yo de pie no alcanzo las ramas que están arriba, pero el árbol es perfecto. Ese es mi lugar, ese es mi refugio, ese es el lugar que yo adoro y donde adoro estar. Cada vez que medito, voy a ese lugar. La brisa en la cara que hace que mi pelo baile con el viento. Me calma, me tranquiliza y me lleva ese cable a tierra que de repente necesitamos. Estando ahí, me hace ir hacia la derecha, en donde el paisaje cambia bruscamente. Estaba oscuro. Es como esas ruinas que uno ve en las películas de televisión. Estábamos en Alejandría, siglo XIV. Y me voy caminando hacia estas ruinas, un mundo totalmente distinto a mi lugar que adoro. Pero yo me siento con ese poder, no sé si llamarlo poder, quizás esa seguridad de cómo caminar por ahí, de hacia dónde ir, de todo lo que yo decía. Era muy acertado. Pues bien, iba caminando
por un camino rocoso con tierras, todo el mundo con mucho polvo entre medio. Hasta que llegué a un lugar con una estructura muy grande, muy firme, una estructura de piedra. Todos vestidos con estos vestidos como de Cleopatra, ¿no? Como con trapos que envolvían tu cuerpo. Entré a esta estructura inmensa, grande. Era como un edificio del gobierno o un edificio en donde se hacían las leyes. Era un edificio muy importante y muy grande. Y yo tenía que bajar. Tenía que bajar por unas escaleras. Porque yo escribía. Sí, escribía. Cuando bajé las escaleras, me encontré con un lugar muy espacioso, con las murallas muy altas y llenas de libros. Una de las murallas de ese lugar era mío. Y yo como que no entendía que era mío o por qué era mío. Era mío porque todo lo que yo había escrito estaba ahí. Que varios de esos libros que estaban con papiro, escritos en un idioma que yo, al sacar uno de ellos y al empezar a hojearlo, no entendía el idioma. Pero esa muralla llena de libros era mío, porque todos los libros que estaban ahí los había escrito yo. Y antes de sentirme orgullosa o entender qué era lo que estaba escribiendo yo ahí, tuve que salir arrancando. Porque me estaban persiguiendo. Porque me buscaban. Porque había escrito esos libros. Y porque había hecho que la gente mirara las cosas, el pueblo mirara las cosas de una forma absolutamente distinta. Que abrieran, más que los ojos, que abrieran la mente. Sí. La otra escena que vi, o la siguiente escena que vi, fue yo quemada junto a mis libros. Lo que acabo de contarles no tiene una sola explicación. Y creo que eso es lo más honesto que puedo decir. Hay personas que lo llamarían memoria de otra vida. Otras lo llamarían el inconsciente hablando en imágenes. Otras dirían que es el cerebro construyendo narrativa para procesar emociones profundas. Y quizás todas tengan una parte de razón. Quizás ninguna tenga la razón. Lo que sí sé es que las mentes más importantes de la historia se hicieron
exactamente la misma pregunta. ¿Qué somos antes de ser esto que somos ahora? Esta noche quiero recorrer algunas de esas respuestas contigo. No es para que elijas una y la creas como dogma, sino para que tengas más herramientas con que pensar lo que tú misma has sentido. Platón y el alma que ya sabe todo. Sí, empecemos con Platón. Estamos en Grecia, siglo IV a.C., uno de los filósofos más influyentes que ha existido. Sus ideas llevan 2400 años dando vueltas en la mente humana. Platón tenía una teoría sobre el alma que me parece extraordinaria. Decía que el alma, lo que tú eres en esencia, existe antes de nacer. Que antes de entrar en este cuerpo, en esta vida, el alma habitaba un mundo de ideas puras. Un lugar donde todo existe en su forma perfecta. El amor perfecto, la justicia perfecta, la belleza perfecta, el conocimiento completo. Y cuando el alma nace, cuando entra en un cuerpo, simplemente olvida. Es decir, el nacimiento es un olvido. Entonces, aprender según Platón no es recibir información nueva, es recordar lo que el alma ya sabía. Lo llamó anamnesis, que en griego significa exactamente eso, recordar. Volver a pasar por el corazón, el antiolvido. Y lo fascinante es que Platón usó esto para explicar por qué algunos conocimientos se sienten como reconocimientos. Porque hay verdades que cuando las escuchas no sientes que las aprendes, sino que las recuerdas. Y por qué hay lugares que visitas por primera vez, pero en realidad sientes que volviste a ir. Y también explica por qué hay personas que conoces y sientes que las conocías de toda tu vida. Para Platón, eso no era romanticismo, era filosofía rigurosa. El alma lleva el mapa de todo lo que fue y el cuerpo simplemente tarda toda una vida en descifrarlo. Y esa sensación de que naciste en el momento equivocado, entonces, Platón diría algo así, que tu alma recuerda un estado anterior, donde el tiempo no tenía la forma rígida que tiene aquí, y que esa incomodidad con el presente es el alma que recuerda que hubo algo más. El budismo tiene una relación con el tiempo completamente diferente a la que nos enseñaron en Occidente. Para Occidente el tiempo es una línea. Naces, vives, mueres y fin. Para el budismo el tiempo es un ciclo, no una rueda simple que da vueltas siempre igual, sino una espiral que avanza mientras gira. El concepto es el samsara, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, no como premio ni como castigo, sino como un proceso de aprendizaje. El alma o la conciencia, porque el budismo no usa exactamente la palabra alma, vuelve porque tiene algo que entender, algo que no terminó de resolver, una lección que necesita otra oportunidad, una relación que quedó incompleta, un dolor que todavía no se transformó en sabiduría. Y lo que carga de una vida a otra no son solo recuerdos específicos, sino las tendencias, los patrones, la forma en que reaccionas, lo que te atrae y lo que te repele sin saber bien por qué. Los miedos que no tienen origen claro en esta vida, los amores que se sienten como reconocimientos. Hay algo en el budismo que encuentro especialmente honesto.
no promete que la próxima vida sea mejor. Dice que será diferente y que el objetivo no es llegar a una vida perfecta, sino ir soltando poco a poco lo que nos ata. Cada vida como una capa que se trabaja, cada existencia como una clase que se cursa. Y hay algo más que el budismo aporta en esta conversación. La idea de que el sufrimiento que sentimos muchas veces no es solo nuestro, que cargamos el sufrimiento de quienes vinieron antes, de lo que no se resolvió, de lo que no se dijo, de lo que no se sanó. Lo cual nos lleva a algo que quiero mencionar brevemente aquí antes de seguir con la filosofía. Las constelaciones familiares. Y es un tema tan grande que merece su propio tiempo. Y lo va a tener. Pero que esta noche toco apenas, porque es imposible hablar de memorias que vienen de antes sin nombrarlo. Bert Hellinger, el terapeuta alemán que desarrolló este método, propuso que los sistemas familiares tienen memoria, que los traumas no resueltos de los abuelos se transmiten a los nietos, no como una historia contada, sino como un patrón, como un cuerpo, como emoción sin origen. La epigenética, la ciencia que estudia cómo el ambiente modifica la expresión de los genes. Se ha encontrado evidencia de esto, que el estrés traumático deja marcas en el ADN que se transmiten a las siguientes generaciones. No es metáfora, es biología. Entonces, eso que sientes como tuyo, ese dolor sin nombre, esa búsqueda sin destino claro, puede ser tuyo. Y puede ser también de alguien que vino antes de ti, que no pudo resolverlo y que de alguna manera te lo dejó a ti, no como condena, sino como confianza. Hay un filósofo, también psiquiatra, que vivió algo tan extremo que lo que tiene para decir sobre el tiempo y el sentido no tiene libros, no viene de los libros. Viene de la experiencia más brutal que un ser humano pueda atravesar. Su nombre es Viktor Frankl. Sobrevivió cuatro campos de concentración nazi. Perdió a su esposa, a su madre, a su hermano. Perdió el manuscrito de su primer libro, que llevaba años escribiendo, en el momento en que lo arrestaron. Y en medio de todo eso observó algo que cambió la psicología del siglo XX. Que los seres humanos podemos soportar casi cualquier cosa, como si encontráramos un para qué. Que el sufrimiento sin sentido destruye, pero el sufrimiento con sentido, por pequeño que sea ese sentido, puede sostenerse. Frankl escribió algo que pienso que es de las cosas más importantes que alguien haya escrito sobre el tiempo. Decía que el pasado es la única cosa que nadie puede quitarte, que lo que viviste, lo que hiciste, lo que amaste, eso ya está, ya ocurrió. Está guardado en tu pasado para siempre. Y el pasado, decía Frankl, es el lugar más seguro que existe, porque nadie puede entrar ahí y cambiar algo o modificarlo. Eso me parece una manera completamente diferente de mirar el tiempo. Normalmente vemos el pasado como lo que se fue, como una pérdida. Frankl lo veía como lo que ya está a salvo, como lo que nadie puede tocar. Y el presente, por doloroso que sea, como el momento que todavía puedes elegir quién eres frente a lo que te pase.
¿Qué tiene que ver esto con sentir que naciste en el momento equivocado? Absolutamente todo. Porque si el tiempo no es una línea que avanza y pierde, sino un tejido donde todo lo que fue sigue siendo, entonces no hay momento equivocado. Hay momentos que no entendemos todavía. Hay vidas que están procesando algo más grande que una sola vida. Hay almas o conciencias, o como quieras llamarlo, que vinieron a resolver algo que quiere más de un intento. Y eso no es una tragedia. Eso es profundidad. El último filósofo que quiero traer esta noche es a Nietzsche. Friedrich Nietzsche, siglo XIX, alemán. Una mente tan intensa que la soledad lo acompañó toda su vida, que escribió libros que el mundo tardó décadas en entender, que sus últimos años perdió la razón, aunque algunos dicen que de tanto pensar en lo que nadie más se atrevía a pensar. Nietzsche propuso un experimento mental que lo llamó el eterno retorno. No es una teoría sobre la reencarnación, es una pregunta, la más difícil que puedes hacerte. Y la pregunta es esta: ¿y si tuvieras que vivir esta vida exactamente igual, cada momento, cada dolor, cada alegría, cada decisión, una y otra vez, infinitas veces, sin cambiar nada? ¿Podrías decir sí? Nietzsche no lo propuso como castigo, lo propuso como el criterio más exigente de una vida bien vivida. Si puedes mirar tu vida con todo lo que tiene y decir sí, otra vez, exactamente así, entonces estás viviendo desde un lugar de profunda aceptación, desde un amor por la experiencia que no necesita que las cosas sean diferentes. Si sientes que no podrías decir que sí, esa incomodidad es información. Es la brújula apuntando hacia lo que todavía necesita ser diferente. Y aquí está la conexión con todo lo que hemos hablado esta noche. Esa sensación de que naciste en el momento equivocado puede ser una forma de no poder decir sí a este tiempo, de resistir el presente porque hay algo en él que todavía no se resuelve. Y quizás el trabajo, no el trabajo fácil, sino el trabajo real, no es encontrar el tiempo correcto, sino encontrar el sentido en este tiempo, en este cuerpo, en esta vida, en este momento. ¿Qué es exactamente el que necesitabas para lo que viniste a hacer? Aunque todavía no sepas con certeza qué es eso. Y llegamos al final de esta noche. Hemos recorrido hoy muchas cosas juntas. Vimos a mujeres que llegaron antes de su tiempo y pagaron el precio de ser demasiado para su época. Caminamos por la psicología de Jung y su inconsciente colectivo. Entendimos que hay mentes que llevan más capas, que procesan más hondo, que sienten el tiempo de manera diferente y que eso no es un error. Miramos el cielo y vimos que cada estrella es una carta del pasado que tardó cientos de años en llegar a tus ojos, que Orión lleva 38.000 años esperando que alguien lo mire, que Casiopea nunca se pone. Escuchamos a Platón decir que aprender es recordar. Al budismo decir que lo que cargamos tiene más historia que una sola vida. A Frankl
decir que el pasado es el lugar más seguro que existe. Han hecho preguntarnos si podemos decirle sí a todo lo que somos. Y en medio de todo eso, escucharon mi historia personal. Jamás la había contado. Una experiencia que no tiene una explicación perfecta y que quizás no necesita tenerla. Quiero dejarte con algo antes de que cierres los ojos. Si esta noche sentiste que alguien te habló de lo que tú sientes, quiero que sepas que eso no es coincidencia. Es que lo que sientes es humano, profundamente, completamente humano. Tú no estás rota, tú no estás perdida, tú no eres rara ni exagerada ni demasiado intensa. Eres una mente que lleva mucho. Y llevar mucho, cuando lo entiendes, deja de ser una carga y empieza a parecerse a un propósito. Esa sensación de que naciste en el momento equivocado, quizás no sea una queja, quizás es una pista de que tienes algo que hacer aquí, que todavía no terminas de ver con claridad. Algo que requiere exactamente la mente que tienes, exactamente la sensibilidad que tú tienes, exactamente las preguntas que no puedes dejar de hacerte. Las mentes que se adelantan a su tiempo no están en el lugar equivocado. Están preparando el terreno para algo que el mundo todavía no sabe que necesita. Esta noche, antes de dormirte, no tienes que resolver nada. No tienes que entender todo. No tienes que saber para qué viniste. Solo necesitas esto. Saber que hay 38.000 años de seres humanos que miraron el mismo cielo que tú. Que se hicieron preguntas que no podían responder. Que vivieron sin certezas completas y que de alguna manera siguieron. Y tú también puedes seguir. El cielo está lleno esta noche. Casiopea está donde siempre. Orión espera. Y esa luz que salió de una estrella hace 1000 años llegó hasta aquí, hasta esta noche y hasta ti. Eso no es casualidad. Eso es el universo siendo exacto. Cierra los ojos. Respira. Estás exactamente donde tienes que estar. Buenas noches.